Be with me, Jesus, I ask you to stay. Comfort my worries through the night until day. In the darkness, Lord Jesus, I am the devil's prey. So I beg of you, please just stay. Bueno, vamos a pasar a la predicación de la palabra. Les voy a pedir que abran o prendan sus Biblias y vayamos a la primera carta del apóstol Juan. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Y me indican cuando lo tengan, hermanos, con un amén. Amén. Dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Señor, en tus manos estamos para que hables a nuestra vida. Queremos que tú seas moviéndote en este lugar, ya que estás presente, y que en cada corazón hagas los cambios necesarios a través de este mensaje. Úsame, Señor, porque yo solamente soy un plato, un recipiente, pero tú eres el pan de vida. Pero que por medio de este recipiente ese pan llegue a mis hermanos. En el nombre de Jesús oramos, sabiendo que tú harás lo necesario en la vida de cada uno. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Hay un dicho, bueno, es una frase de Thomas Fuller que dice: el que cae en pecado es un hombre. Prestenle atención, el que cae en pecado es un hombre. El que de ello se duele es un santo piadoso. El que se vanagloria es como un diablo. Esta frase es interesante porque aquí veo la realidad de la contaminación del pecado. No importa quién sea el hombre y cuál sea su perspectiva acerca del pecado, en él hay pecado, ¿verdad? Diríamos, en palabras más entendibles, todos hemos pecado, ¿verdad? Pero también veo las perspectivas que se tienen acerca de esta realidad del pecado. La primera perspectiva que veo es la que dice: pues todos pecamos. Y lo ven con ligereza, ¿verdad? Porque pues todos pecamos. Y luego está la otra realidad de aquel que tiene temor de Dios y no está de acuerdo con esa naturaleza de pecado que hay en el ser humano. Y lucha, está contracorriente de manera constante. Esa es otra perspectiva. Y una tercera perspectiva es de aquel que se vanagloria, algo que vemos mucho hoy en día. Personas que pretenden estar orgullosas de su pecado, ¿no? No sé si se les viene a la mente esa frase que ya se convirtió en eslogan, ¿no? Orgullo gay, por ejemplo. ¿Sí? Esa es otra perspectiva que se tiene acerca del pecado. Y a lo mejor pudiera haber más, pero yo creo que estas son las más comunes. Son las, por así llamarlas, las tres perspectivas universales, ¿no? Habrá sus excepciones, pero pienso que estas son las perspectivas universales. Y en esta porción de la Escritura se está hablando precisamente acerca de esta realidad en la vida del hombre, del pecado. Esta porción de las Escrituras nos presenta un contraste entre la realidad del pecado del ser humano y la incompatibilidad que genera con Dios, el rechazo que tiene Dios al pecado y el desacuerdo que tiene con el pecador mientras practica el pecado. Es un contraste que nos hace tener dos ideas en mente que son completamente incompatibles. Estas ideas no cascan. Cabe mencionar que más adelante, y lo voy a decir en uno de los puntos, más adelante en esta porción,
de la carta, del capítulo 2 de la carta del apóstol Juan, se dice que casi son sinónimos, ¿verdad? El conocimiento de Jesús y la obediencia a sus mandamientos. Son una amalgama, son inseparables, están aliados. Pero sucede que se está hablando de este contraste, el pecado que hay en el ser humano y el rechazo de parte de Dios al pecado. Y les digo que esto no se lleva entre sí, es una lucha constante de pensamiento, siempre está ahí. Nos es imposible, por la condición en la que nos encontramos, por méritos propios, estar en buenos términos con Dios. Eso no es posible, hermanos, y nosotros lo sabemos. De constante lo olvidamos, pero ciertamente lo sabemos, y si meditamos en esto que estoy hablando, tenemos que aceptar que por nuestros méritos nos es imposible estar en buenos términos con Dios. De hecho, cuando hablo de esto, me gusta desmentir una idea que se tiene. De hecho, es una idea que el mundo ha tomado para juzgarnos. La idea de que, bueno, sí, he pecado, pero para estar en buenos términos con Dios, me arrepiento. Y lo que quiero decir es que no estamos en buenos términos con Dios por mérito propio, ni aún cuando hemos estado arrepentidos de nuestros pecados. Escuchen lo que estoy diciendo, porque pudiera sonar como raro, ¿no? Porque ya esta es una narrativa común dentro de la iglesia. Ni siquiera cuando nos arrepentimos estamos en buenos términos con Dios. Y ese es el pensamiento, incluso, lo voy a llamar así, incluso el pensamiento mundano. Pues me arrepiento y ya, ¿verdad? Pero ni siquiera cuando nos arrepentimos llegamos a estar en buenos términos con Dios. Seguimos siendo incompatibles por ese pecado y por la aberración que es para el Dios Santo ese pecado. Les explico con una analogía que nos va a servir también para los siguientes puntos. Imagínense en este momento, traigan a su mente a la persona que más aman en su vida. Tráiganla a su mente, a la persona que más aman en su vida. Y luego vamos a suponer que alguien seduce a esa persona que ustedes más aman en su vida. La engaña. Luego la secuestra. Después de que la secuestra, la abusa. Y luego la tortura. Y finalmente la priva de su vida. Es decir, la asesina, ¿verdad? Luego este agresor es aprehendido por las autoridades y después de eso es sometido a un proceso legal. Y ya llegamos al momento en el que está delante de un juez. Y cuando están inquiriendo de todo lo que él hizo, él no tiene tapujos en decir, sí, yo soy culpable de absolutamente todo esto de lo que me acusan. Pero no solamente eso, también hice esto y aquello otro. Quiero ser sincero con usted, señor juez. Y dice cosas que le hizo a esa persona que ustedes aman mucho, que incluso ustedes no sabían, ni siquiera las autoridades sabían. Y se nota que está arrepentido, no estoy hablando de una hipocresía, realmente está arrepentido, tiene sus ojos llenos de lágrimas ese agresor. Y le dice, pero señor juez, yo he oído de usted que es muy bueno y que es muy misericordioso. Y por cuanto es así, le quiero decir que en este arrepentimiento estoy dispuesto a que jamás se vuelva a repetir una aberración como esta a través de mí o en mi vida. Es más, si usted me otorgara una segunda oportunidad, yo le prometo que me voy a dedicar a la beneficencia. Voy a ayudar a los ancianos en abandono, a los niños que están en condición de calle. Voy a procurar hacer organizaciones para poder bajar fondos para casas hogares. Y me voy a dedicar a hacer de esta sociedad un lugar mejor. Si tan solo, lo que dije, me diera otra oportunidad. Bueno, en el supuesto de que un juez le diera otra oportunidad, recuerde que esta persona que fue atacada y que fue privada de todos sus derechos era la persona que usted más ama. ¿Usted estaría de acuerdo con ese juez? Hago la pregunta, ¿pudiéramos llamar a este juez misericordioso? ¿Pudiéramos llamar a este juez amoroso? ¿O pudiéramos llamar a este juez injusto? Solamente injusto, hermanos. Porque el arrepentimiento no arregla, no corrige, no puede resarcir el camino de la agresión. Y si en la justicia humana esto se hace, aunque se puede transgredir, ¿no será aún más legítimo en la justicia divina, hermanos? No estamos en buenos términos con Dios solamente por arrepentirnos.
Así como ese agresor no está en buenos términos con Dios, solamente por arrepentirse. Y se amerita justicia. Y si ese es un buen juez, va a procurar lo mejor para ese agresor, pero en los términos de la justicia. Así será. Y nosotros, hermanos, en esta analogía, quiero que nos veamos como el agresor. Eso es lo que somos, el agresor. Hemos transgredido la ley de Dios, hemos violado sus mandamientos, hemos estado en rebelión contra Dios, hemos sido sus enemigos. Nosotros hemos sido esos agresores y ciertamente, o al menos eso espero, creo que todos estamos aquí arrepentidos de lo malo que nos hemos conducido delante de Dios. Pero eso no nos hace estar en buenos términos delante de Él. Aquí hace falta algo que es lo más importante y donde todo comienza, hermanos. Es la fe en Cristo Jesús. Eso, la fe en Cristo Jesús, es lo que a mí me hace estar en buenos términos con Dios. Allá afuera hay mucha gente que no solamente está siendo hipócrita, ¿no? Sino que realmente está arrepentida de muchos actos pasados de su vida. Hay mucha gente, pero esa gente no está bien con Dios, porque no ha depositado su fe y confianza en Cristo Jesús. Es precisamente de eso de lo que nos va a hablar el apóstol Juan en estos dos textos, ¿sí? De ese contraste que les mencioné al principio, nuestro pecado, nuestra naturaleza de pecado, nuestra naturaleza caída, y de la incompatibilidad con un Dios santo. Nos habla el apóstol acerca de una barrera que hay entre nosotros y Dios, pero luego nos lleva a ese punto en el que encontramos la solución a estos contrastes incompatibles: Cristo Jesús, el abogado justo que nos es propiciación. ¿Sí? Y esos son precisamente los aspectos que quiero analizar en este mensaje: que Él es nuestro abogado, que Él es nuestra justicia y que Él es nuestra expiación o propiciación. Porque en la analogía nosotros estamos identificándonos como el agresor culpable, ¿verdad? Y es de lo que vamos a hablar. 3 aspectos de lo que Jesús hace por mí. De hecho, así se llama este mensaje: lo que Jesús hace por mí, hermanos. ¿Sí? A veces meditamos mucho en lo que podemos hacer por Él, dejando así de meditar en lo que Él hace por mí. Pero Jesús ha hecho algo por mí. Y creo que esta es una realidad también en sus vidas, ¿verdad, hermanos? ¿Jesús ha hecho algo por ustedes? Amén. Gloria a Dios. Vamos a meditar en ello. Hemos estado haciendo memoria de Él, ¿verdad? Y quiero que analicemos estas palabras. Lo primero que quiero decir, el primer aspecto que quiero resaltar de estos textos, es que Él defiende mi causa. Note la palabra o subraya la palabra abogado. Él es nuestro abogado, ¿sí? Es decir, argumenta a mi favor. Cuando yo ya estoy completamente imposibilitado, porque evidentemente soy el culpable, Él viene y argumenta a mi favor. La mayoría conocemos que Juan en su evangelio llama al Espíritu Santo el Paracletos, ¿verdad? Y esto nos ayuda a entender la palabra que se traduce como consolador. Nos ayuda a entender mucho los fines de la obra del Espíritu Santo, del ministerio del Espíritu Santo, pero pocas veces hemos meditado que el mismo apóstol Juan le da este mismo título a nuestro Señor Jesucristo: Paracletos o Paracletoi. Pero esta palabra griega aquí no se nos traduce como consolador, sino que se nos traduce como abogado. De hecho, la palabra paracletos a latín solamente tiene un equivalente, que es advocatus. Y es interesante porque cuando entendamos este contexto en relación a Jesús, vamos también a entender mucho acerca de su obra a nuestro favor. Él es nuestro abogado, Él es nuestro paracletos. Y el abogado que yo necesito definitivamente es Él.
Definitivamente es Él. Ahorita voy a empezar a explicar lo que significaría en el contexto de Juan esta palabra, abogado, pero quiero decirles que aunque muchos participaban de este estilo de ejercer el litigio o la abogacía, yo no necesito a ninguno otro que pueda hacerlo. Yo necesito a Jesús, que es absolutamente completo para hacerlo, ¿sí? Cuando yo empiezo a leer este texto y me topo con esta palabra, paracletos o abogado o advocatus, lo primero que quiero resaltar es que aquí yo definitivamente tengo que reconocer mi culpabilidad. Lo que dije al principio, que fui culpable de transgredir la ley de Dios, que fui culpable de estar en rebelión con Dios y que fui culpable de mi pecado y lo que esto implica. Y en la ilustración pasada que usé para introducirme, hay un panorama al que le faltan elementos. Tenemos al acusado y tenemos al juez, pero nos hace falta esta persona que es el abogado, ¿sí? Y en esa condición que me encuentro yo, en malos términos delante de Dios, definitivamente necesito un abogado, y no cualquier abogado. Necesito que Jesucristo sea mi abogado. Algo que voy a ir desglosando a través del mensaje, pero desde aquí quiero que quede bien concreta esta idea de que el abogado que yo necesito es Jesucristo, hermanos. En definitivo es Jesucristo. Pero entendamos un poco de la abogacía que se ejercía en el tiempo del apóstol Juan, porque hoy entendemos este concepto, tal vez lo entendemos, pero en tiempos antiguos era muy diferente. Este concepto ha venido cambiando a través del tiempo. El que ejercía la abogacía no necesariamente lo hacía con fines lucrativos o con fines personales, ¿no? Sino que tenía intereses con la persona a la que iba a defender, por la que iba a abogar. Y entonces venía y decía: yo por la estima que tengo y el interés que tengo por esta persona, voy a defenderle. Y yo hace mucho tiempo escribía algo en relación a esto. En muchos lugares en la antigüedad oriental, el litigio se desempeñaba por ayudar a un amigo y no necesariamente como un trabajo lucrativo. A los que desempeñaban este oficio se les llamaba paracletos o advocatus. Estos, el paracletos o el advocatus, ante la acusación ayudaba a sus amigos sin esperar nada a cambio. Escuchen, no esperaba nada a cambio, con consejos sabios. Les decía cómo era preciso proceder, pero también les decía cuándo dar un paso y cuándo detenerse. En ocasiones se convertía en su representante total, de modo que el acusado no decía ni una sola palabra. Es decir, el paracletos asumía la defensa del acusado como su principal objetivo en su vida en ese momento. Y nos va diciendo mucho de lo que hace Jesús por mí. William Barclay comenta: el abogado o el paracleto se ha definido como uno que que presta su presencia a sus amigos hasta el final. Y encontramos en el Nuevo Testamento más de una vez este gran concepto de Jesús como un amigo y defensor del hombre. Qué bonita relación, ¿verdad? Está implicando esto que hay entre Jesús y nosotros. Una relación de un amigo que quiere defenderme y que me quiere ayudar constantemente, sin nunca desistir de eso, porque lo he vuelto el objetivo principal de su trabajo. Quiero ayudarte, quiero estar contigo, quiero defenderte, quiero ser tu amigo. Que esas palabras, hermanos, se graben en su corazón. Escúchelas, porque eso es lo que está implicando que Jesús ha hecho por mí. Me ha dicho que quiere estar conmigo, me ha dicho que quiere defenderme, me ha dicho que me quiere ayudar y que quiere ser mi amigo. Y en los momentos en los que nos olvidamos de Él y nos empezamos a sentir como antes, culpables, recuerde que Él es su abogado, el que está con usted y el que le ayuda. Pensemos ahora en una persona, ya no en la que más ama, sino en la que más aborrece. No en la que más ama, sino en la que más aborrece. Y luego recordemos por qué es aborrecible esa persona, aunque usted no debe aborrecer a nadie. Pero luego imagínese a alguien que es aborrecible, y luego recuerde por qué esa persona es aborrecible. Es por su pecado,
es por su maldad. Muy probablemente lo que está presente a primera instancia es la soberbia, la altivez, el orgullo. Esas personas muy comúnmente son aborrecibles, las personas orgullosas. En otros casos son los mentirosos, o en otros casos hablamos de personas que hasta nos cuesta trabajo a nosotros perdonar, ¿verdad? Lo bueno que nosotros no somos Dios, porque si no, no les daríamos gracia. Asesinos, violadores, ¿verdad? Pero es el pecado lo que los hace aborrecibles. Bueno, recuerde que el pecado suyo, mi pecado, es igual que el de esas personas. ¿Sí? Pero pensando en esas personas aborrecibles, muy pocas personas estarían dispuestas en hacer algo por ellos, ¿verdad? Y si alguien se atreviera a hacer algo por ellos, lo haría por una conveniencia personal, porque algo pudiera obtener a cambio, ¿sí? Pero ahora usted identifíquese como esa persona aborrecible, porque así éramos para Dios. Y escuche lo que se dice acerca de nuestro amigo Jesús. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué es lo que nos vuelve aborrecibles? Sino el pecado. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no por ganancias o por conveniencia, sino por puro amor. El autor a los Hebreos dice lo siguiente: por lo cual puede también salvar permanentemente a los que a Él se acercan, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto está en consonancia con Juan. Oh palabras trágicas, oh palabras trágicas. Eres pecador, merecedor de juicio eterno. Lejos de Dios te encuentras. Estás en asolación perpetua. Eres culpable. Pero qué hermosas y consoladoras palabras son las del apóstol Juan. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. ¿Ve? Jesús intermediando entre la imposibilidad nuestra de acercarnos a Dios. Por eso Él es el único mediador. Y entre el juez justo y el culpable aborrecible se encuentra nuestro Señor en defensa nuestra. Él es nuestro abogado, hermanos. Pero no solamente es nuestro abogado delante del Padre. Es preciso resaltar que hay alguien que constantemente te viene a acusar. Porque hoy estamos en buenos términos con Dios, pero de constante volvemos a tropezar con esa piedra llamada pecado. Y entonces viene aquel que incluso le damos por título el acusador. Y no solamente con el juez el Señor nos defiende, sino que con el acusador Él está puesto para taparle la boca. Cuando sienta no estar en buenos términos con Dios, o incluso cuando se sienta atacado por aquel acusador, usted recuerda estas palabras: hijitos míos, no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre. Que esto no lo destruya, que esto no le haga volver a su condición pasada, para nada. Recuerde que hay alguien que está intercediendo ahí. Es nuestro abogado, es nuestro abogado. El Espíritu Santo es nuestro abogado delante del mundo, pero Jesús es nuestro abogado delante del Padre y delante del enemigo, hermanos. Él es nuestro abogado. Otro aspecto que aquí tenemos que resaltar es que Jesús me es justicia. Él es justo. También puede subrayar esa palabra: Él es justo. Quiere decir que puede pagar una deuda porque tiene la medida requerida para hacerlo, o incluso más de lo que se requiere. Él puede pagar esa deuda, porque esa persona que se encuentra delante del juez ciertamente tiene que pagar. En el caso nuestro, en nuestra nación no hay pena de muerte, pero en muchas naciones, por lo que hubiese hecho esa persona, tendría que sufrir la pena de muerte. Y déjeme decirle que nosotros hemos cometido muchos pecados que no solamente han sido una transgresión delante de Dios, sino que son acciones ilegales y que en muchos criterios ameritaban la pena de muerte. Hemos hecho cosas, hermanos, que merecen la muerte. Por eso la Escritura dice bien claramente: la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte.
Y no había en nosotros justicia para pagar eso. Estábamos condenados a perdición eterna. He dicho que los abogados en la antigüedad son un concepto diferente al que hoy conocemos. Pero hablar de una persona que me ame en este tiempo y que quiera venir a defender mi causa e incluso tomar mi lugar, eso puede suceder. Yo creo que los que somos padres estaríamos dispuestos a hacerlo por nuestros hijos, ¿no? ¿Cuántos estarían dispuestos a tomar el lugar de sus hijos? La mayoría de los que somos padres creo que lo pudiéramos hacer. Sí, este concepto es todavía un poquito más aceptable en nuestro razonamiento. Pero el concepto de justicia ciertamente no es aceptable porque nadie es justo en totalidad. Y esto es algo que Juan remarca de nuestro Señor Jesucristo, su justicia, hermanos, que Él es justo. Algo de lo que pocas veces nos gusta hablar, pero Él es justo. Él es justo. Y por cuanto es justo, nosotros podemos decir que no hay mal en Él. La palabra griega es dikaios, que quiere decir rectitud. ¿Sí? Está cuando dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Seiteite de protontein, basileia tute, dikaiosунeu, su justicia, dikaiosунeu, una justicia, un reino en el que no cabe la falta de rectitud, en donde no cabe el relajarse en la moral, donde no cabe la ligereza con el pecado. Así es nuestro Dios, justo. Y podremos encontrar a alguien que nos ame, que esté dispuesto a tomar nuestro lugar, ciertamente. Esa persona no estaría dispuesto a hacerlo por todos, sino por aquella persona que ama. Pero de nada valdría, porque Él también es culpable, porque es injusto. El único justo es nuestro Señor. Y esto es algo que remarca Juan por eso, porque ¿cómo pudiéramos confiar si tampoco en Él hubiese justicia? Pero por cuanto hay justicia, llega el momento en que yo lo puedo concebir como mi justicia. Él es lo que me justifica. O sea, tengo un abogado, pero no es cualquier abogado que pueda tener, como decimos, cola que le pise. No, sino que tengo un abogado que en su naturaleza es justo. Esta es una característica integral de la naturaleza de nuestro Señor, la justicia. Y entonces todo lo que Él hable va a estar apegado a la rectitud, 100%. Y cuando nosotros vamos al concepto de abogado en aquel tiempo de antaño, entonces había algo que se estilaba. Cuando la persona ya estaba 100% en evidencia de culpabilidad, que ya no tenía remedio sino solamente pagar lo que debía, entonces el abogado, si él no tenía deudas legales, podía decir, sí, es verdad, él es culpable, pero yo lo amo y estoy dispuesto a tomar su lugar. Y por cuanto hay justicia en este sentido en mí, puedo tomar su lugar. Es lo que hacía el abogado. Y eso era legal. Eso era entendido como algo legal. Y entonces ahora el que era acusado tenía que tomar la decisión de si permitía que ese abogado tomara su lugar. Lo puedes acusar a él, diría el abogado, pero a mí ¿de qué me puedes acusar si soy justo? Por lo tanto, esta persona tomaba su lugar y la persona que merecía el castigo, escuche, ¿quién es él? Nosotros, hermano. Aquí estamos hablando de lo que Jesús hace por mí. La persona que merecía el castigo, entonces no recibe el castigo, es libre de ese castigo. Ahora puede tener paz y puede tener seguridad. Lo que tiene que hacer de aquí en adelante es no volver a cometer esa transgresión. Hijitos míos, no pequéis, porque eso es lo que se espera de nosotros. Mas si alguien pecara, abogado tiene para con el Padre. Abogado tiene para con el Padre. Él es nuestro abogado justo, hermanos. Esta palabra tiene que resonar y resonar y resonar. Nuestro Dios es justo, sí, nuestro Dios es lleno de amor, es misericordioso, es grande, es poderoso, todo lo sabe, es sabio, es eterno, infinito, indescriptible. Pero también nuestro Dios es justo, hermanos. Es justo, y por cuanto es justo, Él es el único que realmente pudo haber dicho, a mí no me pueden hacer ningún juicio que sea verdadero, porque ciertamente la justicia emana de mí, así que yo decido tomar el lugar por ellos, que son los culpables.
Nosotros, hermanos, somos los culpables que no han recibido el castigo. Gracias a Él, a nuestro abogado justo, a nuestro abogado justo. Qué interesante, ¿verdad? Dice el comentario Moody, la frase Jesucristo el justo indica la característica particular de nuestro Señor que da eficiencia en su intervención como abogado en nuestro juicio. Él tomó tu lugar. Esto es lo que Jesús ha hecho por mí. ¿Lo ha hecho por ti, hermano? Amén. Fíjense que aquí solamente quiero hacer un paréntesis para aclarar, porque pudiéramos llegar a pensar, ¿verdad? Esto es lo dificultoso de nuestra naturaleza. Estamos acostumbrados a querernos justificar. De paso les digo, cuando Jesús es el abogado que te justifica, es porque has entendido que Él es el único que tiene la justicia para hacerlo. Y eso debe de quitar de tus hábitos, hermano, el quererte siempre estar justificando ante tus faltas. Recuerden que lo único que permitió que Él tomara nuestro lugar era que quedó en evidencia que éramos culpables. Nuestros errores no deben de solaparse, pero tampoco deben de esconderse. Y cuando nos justificamos de las cosas que hacemos, entonces los estamos escondiendo. Porque pudiéramos llegar a esa ligereza de decir, y si todos mis pecados son perdonados, pues ¿para qué me preocupo? ¿Verdad? Pero no es así. Vea el carácter de su abogado. ¿Cuál es el carácter aquí denotado de su abogado? Justicia. Estamos hablando de alguien que se entregó a castigo, pero alguien que es justo y que no lo merecía. Por lo tanto, este sacrificio, hermanos, es de un carácter fuerte que no podemos transgredir. Cuidado, cuidado. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Cuidado con eso. Cuidado con seguir siendo ligeros con el pecado, porque piensen así. Aparte, el versículo 4 más adelante hace que nosotros veamos el conocimiento verdadero de Dios resultando en la obediencia. Es decir, si tú conoces verdaderamente a Jesús, por implicación vas a querer obedecerle. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se está perfeccionando. Y luego el versículo 6 dice algo muy interesante. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Y hablando de lo que aquí se está denotando, él anduvo en justicia. Nosotros también. O sea que esto no es para que nosotros nos relajemos ante el pecado. No, todo lo contrario. Todo lo contrario, pero sí es para otorgarnos paz, seguridad, de que estamos bien, de que alguien tomó nuestro lugar. Ahora, la otra parte que es la última, que quiero que examinemos, es que Él expía mi pecado. Este es el tercer punto. ¿Recuerda el primero? Él es nuestro abogado. El segundo, Él es nuestra justicia. Y el tercero, Él es nuestra propiciación. Y en este último punto, hermanos, lo que se está implicando es que ya no necesito nada más, pero escuche, ya no necesito nada más para siempre, hermano. Porque es muy común también que el ser humano guste la gracia de Dios. Y después de que la guste, poco a poco esta se vaya desapareciendo en esencia de su vida. Y ya esté practicando por costumbre una religión, pero añadiendo cada día algo más, como algo de importancia al nivel de la gracia. Es decir, Jesús, su sacrificio, mi abogado justo, pero también esto o aquello. Y eso está muy mal. Él es la propiciación, escuche, Él es la propiciación por nuestros pecados.
Y la propiciación tiene una significancia diferente a la que nosotros podemos tener en mente. Tiene que ver con la expiación, es decir, tiene que ver con el hecho de que somos limpios de nuestra culpa, somos eximidos de nuestro castigo. Y los orientales tenían este concepto muy claro, ¿no? Por eso hacían sacrificios. Hacían sacrificios por los pecados que conocían y hacían sacrificios por los pecados que no conocían. De hecho, usted puede recordar aquel patriarca Job. La Biblia dice que cuando sus hijos se reunían y hay una convivencia y comían y bebían, después de que terminaban de reunirse, dice la Escritura, y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y hacía sacrificios y les levantaba de mañana, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera, dice la Escritura, Job hacía todos los días, porque había un sacrificio en propiciación a sus pecados que los expiaba, que los liberaba de sus culpas por sus pecados, por los que conocían, pero también por los que no conocían. Y se concentraban demasiado en observar estos sacrificios al pie de la letra de la ley. E incluso le añadían, porque para ellos era muy preocupante no poder estar en buenos términos con Dios. Sabían que si el juicio de Dios se llevaba a cabo en ese momento, ellos resultarían ser culpables, porque ciertamente nosotros somos culpables y cada ser humano que ha pisado la tierra ha sido culpable. Y ellos se esforzaban en esos sacrificios, pero esos sacrificios tenían un efecto que terminaría quedando en el pasado, ¿sí? Y es muy interesante que el apóstol Juan no escribe, Él fue la propiciación por nuestros pecados, porque ciertamente el sacrificio de Jesús se había llevado a cabo décadas en el pasado. Ya habían pasado décadas de este sacrificio. Y no escribe, Él fue la propiciación por nuestros pecados. No, Él escribe en tiempo presente activo. Él es la propiciación de nuestros pecados. Entiéndase, Él fue la propiciación de nuestros pecados ayer. Él es la propiciación de nuestros pecados hoy. Y Él es la propiciación de nuestros pecados mañana. A saber, nunca se acaba el efecto de este sacrificio expiatorio. La diferencia con aquellos por lo cual tenían que hacer uno tras otro, es que esos sacrificios terminaban dejando su efecto en el pasado. Pero el sacrificio de Jesús tiene repercusiones de efectos presentes y activos. Esa parte, hermanos, debe de resonar. Escuche esta palabra, la he dicho varias veces porque cada una de estas cosas debe de quedar bien concreta en su mente. Debe de resonar y resonar, porque yo no necesito nada más. Yo no necesito otro abogado. Yo no necesito buscar otro que pueda ser justo. No, en Jesús lo tengo todo. No hay nada fuera de Él que yo tenga que buscar. La definición que se da para expiar, que es lo que significa propiciar, es primero, borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. O segundo, cuando un delincuente sufre la pena impuesta por los tribunales de justicia. Es decir, o que alguien me limpie o que yo pague. Pero en Jesús tenemos a un tercero que paga para que yo sea limpio. Escuche lo que acabo de decir. En Jesús tenemos a un tercero que paga para que yo sea limpio. Él no fue la propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación. Él es. Escuche, Él es la propiciación por nuestros pecados. No fue, es. Escribía, estuvo presente y activo ayer, está presente y activo hoy y estará presente y activo mañana. Es un sacrificio completo y absoluto que satisface toda necesidad de justicia de Dios para siempre y por todos. Escuche, para siempre
y por todos. Jesús nos es suficiente. Hay gente que va y camina rumbo a San Juditas, otros que llevan flores a una estatua de una virgen y le prenden velas, ¿verdad? Estos pasean estatuas por las calles, hacen rezos una y otra vez, y la mayoría del tiempo ni los entienden. Así pagan penitencias para estar en buenos términos con Dios. Pero todas esas cosas a nosotros no nos competen, hermanos, porque con nosotros es diferente. Nosotros no hacemos más sacrificios, no nos raspamos las rodillas, no pagamos mandas. No, nosotros tenemos al que es suficiente, al sacrificio perfecto. Tenemos al que ejecuta ese sacrificio y al que lo es, el propiciador y la propiciación. Nosotros tenemos a Jesucristo el justo, y es nuestro abogado, que ha sido llamado por Dios para estar a nuestro lado para siempre. Y no necesitamos nada más. No es su gracia más esto, no es su gracia más aquello. No, nosotros debemos de proclamar aún a Jesucristo es suficiente. Jesucristo es lo único que necesito. Y no solamente eso, a mí me llena de paz, de satisfacción y de seguridad lo que acabo de decir, pero también me llena de esperanza lo siguiente, y no solamente por nuestros pecados como hijos de Dios, sino que la palabra dice, sino que también por los de todo el mundo. Escuche esto tan hermoso. Él murió, pero no solamente por ti y por mí, sino por todo aquel que le reconozca como Salvador, como aquel que puede limpiarlo de sus culpas. Y a la vez aquí cobro ímpetu y pasión para gritarle a todos los que están a mi alrededor que Él es suficiente. Le puedo decir a la gente, esa culpa que tú experimentas, eso que te atormenta y te avergüenza, el Señor lo puede quitar de tu vida. Yo puedo gritarle a las personas de allá afuera que si Jesucristo está en su vida, ya no hay más condenación por los pecados que han cometido. Puedo gritarle a las personas de allá afuera que ya no tienen que vivir en la incertidumbre del mañana, del si y muero. No, ahora pueden tener paz en nuestro Señor y seguridad. Y yo les doy testimonio de eso, que si algo anhelo es dar ese paso, ese vehículo que nos va a conducir a Él, que llamamos muerte, para estar con Él por la eternidad. Porque si algo es seguro, es solamente eso, cuando le hemos reconocido. Escuche, Él es nuestro abogado, y es un abogado justo, que se ha constituido en la propiciación por nuestros pecados. No pequen, hermanos, pero si alguien ha cometido faltas, el Señor nos está hablando. Aquí está nuestro amigo ayudador, nuestro abogado, nuestro consolador, nuestro consejero, el que ha sido llamado para estar a nuestro lado. ¿Hemos pecado? Vengamos a este altar. Póngase de pie y vengamos a este altar. No deje que el acusador venga. No deje que venga. Diga, eso que ese pastorcillo acaba de hablar es grande. Y eso que ese pastorcillo acaba de hablar es lo que Jesús ha hecho por mí. Ya no se avergüence, ya no tenga temor. Él está a su lado, y por su justicia pudo tomar su lugar. Y ha tomado su lugar una vez y para siempre, hermano. Una vez y para siempre. No tema, porque en esto radica el amor de Dios. No tema, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Y para todos aquellos que no le han reconocido, ya no siga viviendo así. Venga y reconózcalo como su Salvador. Oh Señor, cuántas faltas mías, cuántas veces me he equivocado, Señor,
Y cuántas veces con toda conciencia he hecho cosas en contra tuya. Perdónanos, Señor, perdónanos por eso. Reconocemos, Señor, que somos culpables de cada acto, incluso más allá de lo que alcanzamos a percibir. Pero también, Señor, podemos proclamar la fe que hemos depositado en tu persona y en tu obra, y cobramos paz y seguridad. Se va la culpa, se va la vergüenza, se va la incertidumbre. Ahora tenemos paz y seguridad. Tu Espíritu Santo ha estado trabajando en nuestras vidas. Los corazones han sido redargüidos, Dios, y hemos escuchado estas palabras: que pecar es incorrecto y que debemos de alejarnos del pecado, pero que en nuestros errores y en nuestras caídas te tenemos a ti como nuestro abogado, cuando nadie daba ni un peso por nosotros, Señor. Tú por completo, tú absolutamente te entregaste y no nos necesitas, Señor, por lo que no esperabas obtener nada a cambio. Lo hiciste por puro amor. Somos el objeto de tu amor, Dios. Somos el objeto de tu amor. Este mundo tal vez nos desprecia por seguirte a ti, pero nosotros nos vemos como bienaventurados delante de ti, Señor. Y creemos que nada de eso nos debe de afectar, porque no nos hace falta su reconocimiento. Nos hace falta que sea Dios quien nos reconozca. Y en tu sacrificio, bendito Jesucristo, en tu sacrificio, ahora tenemos ese reconocimiento. Oh, gracias, porque ya no más son vistas nuestras culpas, nuestra imperfección, nuestras iniquidades, sino tu santidad, gracia y justicia, Señor. Ahora te vemos a ti en la vida de cada uno de nuestros hermanos, de nuestra vida. Pero lo más importante de todo es que delante de ti ya no somos pecado. Ahora somos tus hijos y coherederos contigo, Dios. Danos fuerza para luchar en contra de ese pecado, Dios, que nos asedia, que nos enreda y nos hace tropezar. Danos fuerza para luchar en contra de él. Danos gracia y ayúdanos a ser justos para andar como tú anduviste en esta tierra. Mira a mis hermanos que están en este altar, Dios, y derrama tu bendición sobre ellos. Muchos de ellos, Señor, se han propuesto cambiar. Muchos de ellos han propuesto en su corazón vivir de una manera diferente, pero de manera constante los dardos de fuego del maligno, Señor, vienen y los hieren. De manera constante han cedido a la tentación. De manera constante se han dejado dominar por su temperamento y el desarrollo de su carácter ha sido nulo. Pero, Señor, hoy volvemos a pedirte que nos dejes vivir de una manera diferente, que nos permitas andar como tú anduviste, que nuestras vidas, Dios, te reflejen a ti. Nunca podremos pagarte lo que has hecho, pero, Señor, lo menos que podemos hacer es cambiar en reciprocidad a tu obra gloriosa, Señor. Y sabemos que ante esta petición de que tú nos ayudes a cambiar, tu Espíritu Santo se moverá, porque tú nos has escuchado. Y esta oración la hemos hecho en el nombre de Jesucristo. Siga adorando a Dios. Siga adorando a Dios en el altar. A Dios le agrada verlo allí. Y es cuando usted está en este lugar con un corazón penitente que Dios obra en su vida. Be with
Jesus, I ask you to stay. Comfort my worries through the night until day. In the darkness, Lord Jesus, I am the devil's prey. So I beg of you, please just stay.